¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir desarrollando los temas del programa y hoy vamos a indagar sobre la construcción, el carácter histórico del aparato psíquico. ¿Dónde aparece este proceso histórico? Indudablemente acá ya hay una afirmación clara. El aparato psíquico tiene un carácter histórico, no natural. Partimos de la base del proceso de sujetación que ya hemos trabajado. El sujeto doblemente sujetado, por un lado la biología, por el otro lado la cultura, y de esta tensión que es permanente desde el inicio de la vida y mientras transcurre la vida, se va construyendo la subjetividad que es historia. Del intento de resolver este desacople entre naturaleza y cultura surge el sujeto psíquico. ¿Qué aporta al proceso la naturaleza? Lo que aporta la naturaleza es el sustrato biológico. Si no hay cuerpo, si no hay energía de origen biológico, no hay posibilidad de vida. Ahora, esta vida queda capturada en la cultura. Absolutamente, se resuelve a través de la cultura. La naturaleza aporta algo así como la materia prima, entre comillas, y la cultura dispone de ella. Cosa que ocurre únicamente en la especie humana. Y el origen de esta situación también se debe a un proceso biológico. Hay en determinado momento de la evolución hay un corte que produce una modificación biológica inicialmente. Quita algunas características de la biología, de lo que va a ser después el ser humano, el Homo sapiens, y esa quita implica un nuevo aporte. Traduzco esto. Hasta en determinado momento, nadie lo discute a Darwin, discute por ahí otras cosas, pero no el haber descubierto la continuidad de la vida y en la teoría de la evolución. En determinado momento hay un cambio biológico que le quita especificidad a los instintos y ese quite, como venía diciendo recién, esa carencia de especificidad que tenían los instintos pasa a ser una posibilidad que trasciende los recursos que daba el sistema instintivo. Otras especies vivas tienen instintos, vivas como, no todas, que son las plantas no tienen instintos, digamos, los animales tienen instintos, es decir, la biología les informa qué tienen que hacer con la vida. El ser humano, que tiene una raíz biológica y comparte el tronco evolutivo, junto con el mismo tronco evolutivo de los animales, carece de instintos. No porque por ahí en algún momento de la evolución no los haya tenido, sino que un cambio evolutivo hizo que este equipamiento instintivo perdiera especificidad, pero ganara capacidad. Ahora, esta capacidad no tenía un orden, no traía el orden impreso, implícito. Ese orden lo da la cultura, que a su vez la cultura es creada por estos sujetos humanos que surgen cuando se liberan de los límites que le dan los instintos a los animales. Esto significa, un ser humano puede acceder a planos que las otras especies no pueden. Inclusive aquellas que conviven con nosotros y que tienen la posibilidad de aprender una serie de cosas, ser adiestrados, responder casi a un vínculo afectivo con nosotros, pero esa posibilidad de aprendizaje, de adiestramiento, de inclusión en un sistema afectivo, como pueden ser nuestras mascotas, tiene un límite.
¿no? Eso pueden aprender, y además un límite y una posibilidad al mismo tiempo, pero nunca van a acceder a un proceso representativo, algo que tenga que ver con el orden de la creatividad. No van a aprender ni a leer ni a escribir, ni a tocar el violín, ni a elaborar un discurso político. Los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque acceden a un plano que es el de la cultura. Acceden y crean la cultura en una relación absolutamente dialéctica entre lo que está instituido y lo que se instituye, que es el ser humano, que adviene, que nace con una base biológica y es contenido con la cultura, por la cultura, perdón, es contenido por la cultura. Esta contención nos lleva a un primer punto fundamental para delimitar acá, que es la imposición que la cultura ejerce sobre el recién nacido. Esto lo llamó Piero Lanier la violencia primaria. Ningún recién nacido decide absolutamente nada a partir del momento que nace, pero todo aquello que se le impone es aquello que mientras se le impone le posibilita sobrevivir. Retomo esto de la diferencia con los instintos que estaba planteando recién. Esto es que al no tener información genética que lo oriente en qué hacer con sus impulsos, la cultura va a suplir con otro orden esa carencia de información genética que perdió en los avatares de la evolución biológica. La cultura contiene a ese niño, le impone a ese niño el orden, y a partir de esa imposición lo va ordenando y lo va atrapando en un universo de sentido, de significaciones. El niño es lo que el otro dice. Eso es el primer acto de violencia primaria, según Piero Lanier. Nuevamente vamos a utilizar otra definición, otra frase, en este caso de Lacan, que dice: el sujeto es el deseo de otro. Quiero decir que si no hay otro que desee a ese niño, no hay otro que le dé un sentido a ese niño recién nacido, ese niño no puede resolver cómo encauzar su fuerza vital, sus impulsos. Freud decía, el niño cuando nace es puro ello. Ustedes ya estuvimos viendo esto del ello, ¿no? En ellos son los impulsos. El niño cuando nace es pura energía, pero una energía que no está ordenada desde la biología. La biología como que la larga desordenadamente. Es la materia prima. La cultura captura absolutamente esa materia prima y hace que esa materia prima pase a depender absolutamente de su orden. Por eso el niño, que para sí mismo es, pongamos, puro impulso, empieza a ser una persona para otros, para aquellos que lo reciben en la vida. Es decir, es fulano, es Pedrito, es Juanita, es alguien que ya le impongo un nombre, no lo consulto, le impongo un nombre y ese nombre seguramente lo va a sobredeterminar en la vida de una manera que ni siquiera el que le puso el nombre va a poder dar absoluta cuenta. Con lo cual, al imponer un nombre, también estamos imponiendo una estructura a partir de la cual ordenar las significaciones que nos van imponiendo en un primer momento.
el modo en que nos reciben, el modo en que nos imponen un sistema cultural, determina absolutamente, digamos, no es absolutamente, determina básicamente, mucho más, quise decir con absolutamente que no es correcto, determina muchísimo más de lo que nosotros podemos percibir nuestra existencia. Todos naturalizamos el idioma que hablamos. Todos nos manejamos de una manera muy suelta, entendemos, nos emocionamos mucho más fácilmente con nuestra lengua materna que con otra que hayamos podido aprender en otro momento de nuestra vida. Todos organizamos nuestra afectividad y nuestra intelectualidad y nuestro sistema de significaciones a partir de la lengua que se nos ha impuesto. Ese nivel de imposición también nos proporciona un lugar o nos predetermina un lugar en la cultura. Ese lugar en la cultura es el lugar que viene a satisfacer a aquellos que han decidido nuestro nacimiento. Primero, somos hijos de alguien. El ser hijo es el padre, el ser madre, el tener un vínculo no se corresponde con la función biológica de la reproducción. Esto también, al igual que la sexualidad, que es el punto que más vamos a desarrollar en esta primera parte de esta clase, esto se corresponde con funciones culturales. Sylvia Bleichmer define al niño recién nacido como la cría humana. Va a ser el niño cuando sea un niño para alguien. Y ese alguien no necesariamente va a definirse como madre o como padre si lo ha gestado, sino lo que define la función materna o paterna es la capacidad de amparo que se le da a ese niño. Por lo tanto, lo que nos sobredetermina, lo que está a la base del transcurso de nuestra vida es el haber sido o no amparados. A partir de allí, nuestro amparo va a tener una serie de avatares, seguramente frente a los cuales, y a veces saludablemente, vamos a reaccionar, vamos a sentirnos no posibilitados, sino limitados. Vamos a buscar raíces en nuestra historia con las cuales podemos disentir, el modo de haber sido queridos, el modo de no haber sido queridos, los errores, las vivencias frustrantes. Esto es lejos de ser el paraíso, es la condición de posibilidad de la vida, el que otro nos contenga, el que otro nos imponga. Para sentirnos incluso no queridos por estos otros, tenemos que haber sido queridos. Porque si no hubiera habido un deseo, no hubiéramos llegado hasta aquí, no hubiéramos llegado hasta minutos después del nacimiento. Porque no hay, en quien ampara a un niño, igual que en el niño, no hay ningún instinto que le informe qué es lo que ese niño necesita. Sí hay una cultura que le da una serie de recursos conscientes y hay un deseo que se sobrepone incluso a las dificultades que impone la presencia de un niño recién nacido, que demanda el 100%. Si uno solo se rigiera por la demanda de ese niño, y ese niño no nos significara nada, nos resultaría absolutamente insoportable.
o es alguien que nos demanda, es alguien que no nos entiende, que no nos pide nada, o sea, no es algo, es algo que uno lo transforma en maravilloso, en lo más importante de la vida, en la medida en que le demos un sentido. Otras especies no tienen la relación de hijo, no tienen ese concepto. Tienen el concepto, como decía Bleichmann, de cría. Una vez que la cría pasa el periodo de dependencia biológica, desconoce a quien la parió como madre. No hay una relación de madre ni de padre en otra especie. Lo cual indica que esos vínculos son vínculos culturales y se condicen a veces con las funciones reproductoras biológicas y a veces no. Hoy no podemos pensar que la familia es la familia nuclear sobre la cual teorizaba Freud a fines del siglo XIX. Tenemos que pensar que hay familia cuando hay quien pueda amparar al que desde su condición de desvalimiento necesita amparo. Eso implica una relación afectiva. Vuelvo a retomar lo que venía diciendo respecto de qué importancia tiene el otro en la satisfacción de nuestras necesidades, que no son reconocidas hasta mucho después como necesidades. Esa indeterminación instintiva es interpretada por la cultura. Entonces, hay alguien que dice, el bebé tiene hambre, tiene mañas, hay que cambiarle los pañales, hay que levantarlo de la cuna, hay que acostumbrarlo a la cuna. Todas esas teorías acerca de cuál es la mejor forma de criar un niño, y sin embargo, quien toma el rol de amparo, el rol materno, es quien va a tener una conexión mucho más allá de las características racionales, de las características de las explicaciones, de las recomendaciones, va a tener una relación más íntima con ese niño, que muchas veces se confunde con la idea de instinto. La madre sabe porque es madre, y no es así. Hay muchas madres que son madres y no saben, y no conectan afectivamente, entonces no son madres. Y muchas, muchos, y muchas, digo, más allá de no hay que identificar con el género la función materna o paterna, son funciones culturales que también juegan con mucho más independencia en la actualidad. Hay quien ampare, no tiene una relación instintiva, tiene una relación significativa. Se entiende lo que todavía no está especificado en un recién nacido desde el deseo que sostiene el amor a ese recién nacido, que nunca es idílico ni es absoluto. Quien ama a un recién nacido también se harta del recién nacido, también se agota, también se frustra, en fin. En realidad, el amparo no es el acceso o el soporte a un supuesto mundo ideal, sino que es la posibilidad de vida. Y esta posibilidad de vida va construyendo una historia. Y esta historia tiene las bases y las claves fundamentales, en esencia vinculada a la construcción de sentidos propios en este sujeto que va a ser el niño recién nacido. Las bases están dadas a partir del nacimiento y durante toda la primera infancia, momento del cual no tenemos la menor idea o tenemos ideas muy fotográficas, entrecortadas, inentendibles muchas veces.
Mucha gente dice, yo no me acuerdo nada, yo de chico no me acuerdo nada. Bueno, la mayoría no se acuerda nada. O se acuerda a partir de construcciones o de fotos o de relatos que le hacen otros que eran adultos mientras él era recién nacido o ella. Entonces, lo que más determina nuestra vida está totalmente olvidado por nosotros, no por nosotros, por nuestra conciencia. Y sin embargo, está presente en todo lo que hacemos, porque terminamos hablando el idioma que nos hablaban cuando recién nacíamos y nosotros no hablábamos ninguno. Y desde ahí nos hablaban. Nos hablaban, nos querían, nos amparaban, nos conectaban. La sensación de insatisfacción con un recurso para aliviar esa insatisfacción. Hacían algo con nosotros. La acción es eso, es aquello que une el deseo con la satisfacción. El niño desea algo que no sabe qué es, pero la cultura sí sabe. Entonces dice, tiene hambre. No tiene hambre, tiene necesidad de chupetear. Entonces le da un chupete o si no están de acuerdo con el chupete le darán otra, dejarán que haga juego de saliva con los labios, o en fin. Pero algún sentido a esa inestabilidad que manifiesta un recién nacido le va dando la cultura. Y esos sentidos van construyéndonos en nosotros nuestros propios sentidos. En determinado momento pasa el tiempo y el niño empieza a decir, en vez de manifestarse indeterminadamente, va a decir, tengo hambre. Y va a decir, no quiero esto, quiero un chocolatín. O quiero tal cosa o quiero tal otra. Pero para llegar a eso hay que haber pasado por un momento donde el recién nacido simplemente manifiesta su estado instintivo, su estado energético, no instintivo, sino pulsional, y otro lo interpreta, lo acota, lo pone en orden. El orden es algo que nos ayuda a vivir. En este momento, o sea, que nos permite vivir, no nos ayuda, no es que podamos prescindir. Me viene un video de Darío Strasberg sobre el orden, ¿no? El orden desde el punto de vista de la filosofía. Pero si pueden, véanlo y yo voy a ver si les puedo conseguir el link y se los adjunto. Porque nos va a permitir entender esto que estamos diciendo. Ahora, el eje en el cual yo me quería centrar es cómo nosotros podemos rastrear esta historia inicial que se inicia mucho antes de que nosotros podamos reconocerla y percibir que existe, cómo nosotros podemos rastrearla. Cómo un sujeto puede dar cuenta de su historia si no la recuerda. Si estaba allí, está sobredeterminado por eso, por todo lo que ocurrió, y solo lo que puede llegar a obtener, en el mejor de los casos, es un relato de otro sobre esa historia. Vos cuando eras chico eras esto, eras el otro. Que en realidad eso no nos informa tanto sobre nosotros mismos, sino sobre cómo nos ve la persona que nos relata. Este fue el gran desafío al que se enfrentó, entre otros tantos que ya vienen conociendo. Este fue uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Freud cuando empieza a hablar de la sexualidad infantil. En un momento donde ni siquiera lo infantil se consideraba como tal. La infancia es una construcción, es un concepto que permite dar un corte importante a la continuidad de la vida humana. Antes de concebir la idea de infancia, el niño era una especie de adulto en formación. Era un adulto chiquito. Incluso esto hasta lo podemos ver en el modo de vestir a los niños. Esta infancia, encima de que se concibe la infancia, se concibe el niño sexuado.
una de las características de los niños era que no tenían sexualidad. ¿Por qué se consiguió durante siglos eso? Miles de años. Porque se ligó la sexualidad a la función reproductora. La función reproductora está habilitada en los seres humanos cuando logran la adultez, cuando acceden a la adolescencia. Freud despega, ¿no?, el orden biológico del orden cultural, lo despega y descubre en los primeros vínculos las primeras manifestaciones de la sexualidad humana. La sexualidad y la función reproductora dejan de tener absolutamente nada que ver. Pueden encontrarse, pero si se encuentran, va a ser desde un punto de vista absolutamente cultural. Se tiene un niño si se tiene un proyecto de niño. Por lo tanto, se lo puede gestar, se lo puede adoptar. El recurso biológico ya a esta altura del desarrollo de la biología no lo podemos orientar y no lo podemos circunscribir a un recurso reproductor determinado. El encuentro sexual entre un hombre y una mujer puede gestar un hijo. Ahora, eso no es un hijo. Eso es función reproductora. Lo que gesta un hijo es el proyecto de hijo. Se interpreta ese ser desde ese proyecto. Insisto con esto. Entonces, Freud descubre que la sexualidad no tiene nada que ver con la función reproductora y sí tiene que ver con el vínculo con otros. Y sí tiene que ver con que ese niño es un objeto sexual, no erótico, para quienes lo amparan y lo cuidan. ¿Por qué? Porque es un objeto de deseo. La sexualidad se vincula al deseo. El deseo, ¿qué es? Bueno, hay simposios para poder definir lo que es el deseo, pero pensémoslo en el sentido de que es algo muy diferente a la necesidad, pero que es la forma cultural de la necesidad. Hay necesidades, entre comillas, que no responden a ninguna necesidad orgánica, ni biológica, ni nos va la vida en eso. Necesitamos tomarnos un mate. En este momento estoy viendo ahí. Necesitamos tomarnos un mate. No hay nada que nos vaya en la vida, ni nuestro cuerpo se modifique demasiado o no con eso. También necesitamos mirar el celular a cada rato. Y eso no nos genera ninguna condición de supervivencia. Pero es condición de supervivencia, porque si no nos genera un estado de ansiedad que no podemos concentrarnos en otra cosa. Si estamos en la cultura, estamos en el orden del deseo. Por lo tanto, el deseo es lo que nos introduce en la historia sexual. La sexualidad tiene una forma de ser resuelta que es lo erótico y tiene una forma mucho más amplia y muchas veces más, con muchísimas más pluralidades, que son todas las demás actividades culturales. La energía, dice Freud, la energía de vida es la libido, y la libido es la energía sexual. Cuando nos orientamos a otro tipo de actividades no sexuales, que parece que no tienen nada que ver con la sexualidad, en realidad es porque hay disponibilidad de líbido que hace que podamos ponernos a leer un libro, a escuchar música, a tener una charla no erótica con alguien, con una amiga, con un amigo, estar solos mirando una serie, en fin. Eso que nos permite hacer y nos permite desear está a la base de la historia sexual que construye
la subjetividad. El inicio de esa historia es el primer modo que tiene el niño recién nacido para vincularse con su mundo y para aliviar sus tensiones, que es la actividad oral, lo que llama Freud el chupeteo. El contacto con el seno materno, el contacto con quien sea el pecho de la madre, o sea una mamadera, o sea una cucharita, o sea lo que fuere, pero algo que succione, es algo que la cultura está ofreciendo como respuesta a la demanda indeterminada de un recién nacido. Y eso modifica al recién nacido de manera tal que lo vuelve a pedir después. Primero no lo pide y lo obtiene. Una vez que lo obtiene y lo incorpora como un objeto placentero, lo pide. Y en ese ir y venir hay un vínculo. Y es un vínculo que tiene que ver al inicio con una demanda y con una necesidad absoluta de amparo. El otro sabe lo que uno quiere. Cuestión que toda la vida, aunque nunca nos acordemos de eso, es lo que buscamos. Buscar un vínculo que nos complete absolutamente, que sea totalmente aquello que nosotros hemos deseado. Eso en realidad nunca se tuvo, porque ni siquiera esa mamá que ampara y que amamante ese niño, es totalmente lo que ese niño desea. Pero muy fugazmente permite tener una sensación de completud. Siempre buscamos la completud. Por eso hay determinados momentos en la vida donde esa completud parecía ser que aparece. Aparece, pero es insostenible. Y no podemos hacer nada para que, por ejemplo, los estados de enamoramiento permanezcan. Ese estado de enamoramiento es una manera de retroceder al narcisismo inicial del niño. Él no tiene una diferenciación con el entorno, ni hace y siente que de afuera alguien viene y nos satisface absolutamente, sin que él tenga que hacer ningún esfuerzo. Estas sensaciones que a veces tenemos, nos entendemos bárbaro, no tenemos, somos como que enganchamos perfecto. Y es verdad, es una de las experiencias más placenteras y más plenas que uno puede tener. Pero en definitiva, cuando empezamos realmente a vincularnos con el otro, con la otra, hay diferencias que conciliar. El otro nos aporta algo y no nos aporta otras cosas. Entonces, ese es un vínculo amoroso, no de enamoramiento. ¿Por qué es tan fuerte la búsqueda del enamoramiento? Porque en definitiva tiene más que ver con la búsqueda de estos momentos iniciales de completud que con lo que en la vida podemos ir construyendo con otros. Entonces, este estado ideal de la infancia son experiencias absolutamente fugaces que nunca nos vamos a acordar, pero que nos condicionan mucho más de lo que nosotros creemos. El primer vínculo donde obtenemos placer es la zona oral. Freud dice que hay zonas predeterminadas del cuerpo para ser zonas erógenas. Las zonas erógenas son zonas corporales donde hay una mayor concentración de energía que en otras. Todo aquello que sea un orificio que conecte el cuerpo con otros, a través de los cuales podemos conectar, hacer un vínculo con el afuera, está predeterminado a ser una zona erógena. La boca, los ojos, los oídos, el ano, los genitales. O sea, todo aquello que nos conecte,
que esté predeterminada la conexión a partir de determinadas de estas zonas. Esto no significa que uno pueda erogenizar necesariamente estas zonas, pero casi siempre algo pasa con lo que uno oye, con lo que uno ve, con lo que uno toca, también las manos, con lo que con la forma en conectarnos con nuestros genitales. Entonces, ahora, todo el resto del cuerpo también es un espacio que se va a erogeneizar, porque es un espacio biológico que captura la cultura y que lo vuelve cultural, que lo vuelve significativo. Ahora, ¿cómo va a ser la erogeneidad de nuestro cuerpo? Va a estar determinado por nuestra historia. Hay niños que son hiperestimulados, más allá de la intención o no del adulto que los ampare, y eso puede generar o una sensibilidad extrema o una anestesia o un síntoma o un modo de ser o capacidad para el disfrute. Eso, los enigmas están en la infancia. No solo en la infancia, sino que en el transcurso de la vida, ciertas predeterminaciones jugadas en la infancia se van a consolidar o a diluir. No es que hasta los 5 años ya tenemos la vida jugada, ni mucho menos. Pero hay una base sobre la cual se construye. No se construye sobre la nada, nunca, salvo en el momento del nacimiento. Salvo en el momento donde se instalan los primeros vínculos. Las zonas que trabaja Freud, les recomiendo que vean los 3 ensayos por una teoría sexual de 1905, sobre todo el segundo ensayo que habla de la sexualidad infantil, en los apartados 6 y 7, depende de la edición, creo que 6, 7 y 8, después lo vemos y haremos está en el programa y en la bibliografía está detallado, en el programa seguro, que es el apartado del segundo ensayo donde Freud describe las distintas zonas erógenas predeterminadas y cómo a partir de esas zonas erógenas predeterminadas se estructuran las características de la sexualidad infantil en distintos momentos. El primer contacto sexual es el oral. El oral ya ordena, instala una sistematización, podemos decir, de la afectividad, ¿no? Estableciendo el primer par opositor o positivo, que es el placer y el displacer. O el niño es amamantado o es frustrado. Entonces, es un contacto satisfactorio a través de la boca y es un contacto insatisfactorio cuando ese contacto se retrasa. Ya hay un punto que ordena este caos inicial de los impulsos. Yo digo que instintos no hay y ya es la segunda vez que utilizo la palabra instinto, pero lo aclaro. En la segunda forma la forma de ordenar este caos inicial, este caos de energía inicial, entre el placer y el displacer. Es el primer paro positivo y es la inauguración de la vida sexual de un sujeto. Por eso, todo aquello que hacemos a través de la boca no es algo que lo hagamos automáticamente. Lo hacemos atravesados por una sensación de placer o displacer, a veces consciente y a veces inconsciente. Hay rechazo, hay terror al dentista, hay incapacidad de contenerse con la comida, imposibilidad de comer, es decir, hay muchas manifestaciones que hablan de alteraciones o características, sin ser que sean alteraciones subjetivas,
que se expresan a través de la zona oral, zona erógena por excelencia y zona que predomina en un momento de la vida, pero que jamás se desexualiza. Hay otro punto, salto un montón, sobre el cual Freud utiliza, que es el que utiliza Freud para dar otra característica que ordena la sexualidad infantil, que es la zona anal. Lo importante de la zona anal es que cuando el niño comienza a reconocer que la actividad anal de expulsar y retener incorpora otra característica que va a rondar y que va a sobredeterminar su afectividad, que es la primera experiencia corporal sobre la que el niño decide algo, o retiene o expulsa. Por eso Freud le da gran valor simbólico a la retención y a la expulsión en los niños. Y esto también va a tener consecuencias y va a determinar características adultas. El pasar a la etapa anal es una construcción muchísimo más compleja y plena de la sexualidad. ¿Por qué estamos hablando de sexualidad? Porque hay placer y el displacer vinculado a estas funciones. El placer es absolutamente inconsciente. Un adulto jamás se acuerda de lo que sentía cuando tenía 15 días de vida, un mes, 2 meses, ni hasta entrado los 3 años, difícil que haya ni siquiera imágenes, ¿no? Inconexas. Esta experiencia es una experiencia donde se juega el placer en la retención y en la expulsión. Mucho después, el niño descubre que tiene otra zona diferente, que es la zona genital. Y a partir de allí descubre que si esa zona genital se excita, tiene un rozamiento, es manipulada por el adulto de una manera habitual. Al niño se lo cambia, se lo higieniza. Esta zona genital comienza a tener sensibilidad y comienza a generar también placer. El placer que genera la genitalidad infantil, los niños, es mucho más decisivo o se da en un momento ya que se han transcurrido varios años de esta primera etapa de la vida, que hace saltar la relación y el carácter autoerótico de la sexualidad, porque hasta ahora estoy como recorriendo una sexualidad que se resuelve en el mismo cuerpo. Cuando la excitación es a nivel genital, o el registro de la excitación es a nivel genital, aparece ya la sexualidad vinculada, llevada al plano de lo vincular. En ese momento hemos construido distintos áreas corporales a través de los cuales se gesta y se tramita la excitación sexual. Conjuntamente con esto hemos ido construyendo una relación diferenciada con el mundo. A partir del registro de los genitales, el niño también comienza a registrar una diferencia con el mundo y una diferencia en el mundo. Primero reconoce las diferencias de sexos, dice Freud. Pensemos que esto está pensado a principios del siglo y tiene vigencia. Que uno reconozca una diferencia no quiere decir que haga diferencia o que haga una diferencia de derechos, eso es otro plano. Pero hay una tramitación en donde el niño, al reconocer que tiene genitales, reconoce que no todos tenemos los mismos genitales. Entonces, hay una
hay un tardío reconocimiento de las diferencias sexuales. Ese tardío reconocimiento de las diferencias sexuales es como la etapa previa a la que se resuelve, en la que aparece como resolución de la sexualidad infantil, que es el complejo de Edipo. Es la etapa fálica, en donde hay una concepción inconsciente acerca de que hay un solo sexo, que es el sexo masculino. Hay un solo genital, que es el genital externo. Por lo tanto, los hombres están plenos y las mujeres están castradas. Hay distintas teorías, los niños tienen distintas teorías en relación a eso. Habrá niñas que dicen, bueno, yo tengo un pene chiquito pero me va a crecer, o yo lo tenía pero me lo sacaron, en fin. Hay toda una construcción simbólica en relación a esta diferencia anatómica. Estábamos con el tema de la sexualidad, y esta sexualidad, cuando estábamos en el punto en el que hablábamos de que hay un solo sexo, a partir de una diferencia, esta diferencia de posesión del genital o ausencia del genital o diferencia a nivel genital se tramita de diferentes modos, y esta tramitación es vincular, cultural, y va a determinar la base de la construcción sexual en todos los sujetos. Algunos van a construir su identidad sexual conjugando la predisposición biológica, otros no. Y hay bases biológicas donde la diferencia sexual dicotómica no está definida. Y no necesariamente estos sujetos van a construir una sexualidad que sea anormal. La sexualidad es aleatoria porque depende de la historia. Ahora, la historia, que es la pata cultural de lo psíquico, la historia se va a inscribiendo en el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo está presente en la historia. Y las diferencias corporales tienen una inscripción psíquica. No es lo mismo la historia de la sexualidad en una mujer que biológicamente es mujer que la historia de la sexualidad en una mujer que biológicamente es varón. Entonces, la historia es lo que va a determinar nuestra relación con el deseo, con la búsqueda de satisfacción del deseo y con los recursos que vamos a ir construyendo para ir dándole respuesta a estas situaciones de demanda, y que son demanda no de necesidad de satisfacción biológica, sino que son demanda afectiva, demanda vincular. Lo que hace posible la vida es el afecto. El afecto es, como por definición, ambivalente. No es que tiene que ser todo bello y maravilloso, ojalá pudiera serlo. Es ambivalente. El afecto y el desafecto, el amor, el desamor, bueno, son situaciones a las cuales no hay nadie que no se haya enfrentado en la vida. Lo que es insoportable para el ser humano es la ausencia de sentido. No significar nada para otro. Si uno no significa nada para otro, esas situaciones se viven y son las que más angustia generan. No existo, no me contesta, no me registra, no nada. Eso es la peor de las agresiones. ¿Por qué? Porque está a la base de la condición de vida. Si vivimos es porque somos algo y hemos sido algo para otros. Y a la base de esa primer conexión con la vida está la construcción de la sexualidad, cuyo fundamento se juega en la infancia. Esta sexualidad infantil queda sepultada bajo lo que llama Freud la amnesia infantil.
¿Y en qué momento esta amnesia infantil se instala? Cuando se resuelve el complejo de Edipo. El complejo de Edipo implica el renunciamiento a los primeros seres que han sido amados por el niño. Se renuncia como objeto erótico de amor. Se busca el erotismo de manera exogámica. Por eso la base de la cultura, la ley universal del incesto, como dice Lévi-Strauss, es la base de la cultura. Porque la cultura se construye a partir del intercambio de personas. Si no, no habría manera de salir de un ámbito inicial. Entonces, a partir de aquí se reprimen deseos atractivos y esta energía sexual infantil es desplazada hacia otros intereses. Esto da origen al periodo llamado de latencia, donde el niño olvida sus vivencias sexuales infantiles de su primera etapa, transcurre su infancia y reaparece la sexualidad cuando sí hay un cuerpo que está en condiciones de llevarla a cabo, de ejercerla, de obtener un pleno placer. Esto es la adolescencia. La adolescencia es el momento en el cual se va a instalar la adultez. Esta adolescencia tiene una característica, aquí la sexualidad tiene una característica diferente, que sí se puede ejercer. Cuando la sexualidad infantil es reprimida, no reprimida porque está prohibida, en realidad es reprimida porque no se puede ejercer. No hay cosa más angustiante que dar libertad, supuestamente, que sería más que libertad, sería desamparar, o sea, permitir algo que no es posible hacer. El niño no tiene la base biológica que le permita ejercer plenamente su genitalidad, porque tiene que crecer. Tiene que crecer en todos los aspectos, también su sustrato biológico tiene que crecer, para poder en la interacción dialéctica naturaleza-cultura, construir y que crezca su subjetividad, que crezca su psiquismo. Por lo tanto, ¿cómo van transcurriendo los episodios de nuestra vida? ¿Cómo va transcurriendo nuestra historia a partir de los primeros encuentros con la satisfacción y las primeras experiencias en relación a la insatisfacción y a la necesidad de otros? Es lo que marca el transcurso de nuestra historia. Y una de las formas de pensar nuestra historia y de poder bucearla es a través de la sexualidad. Es decir, cómo nos conectamos con el placer y con el displacer, obviamente. Otra, que sería la segunda parte, es a través de la construcción de las estructuras intelectuales, que sería hacer el mismo recorrido, pero desde el punto de vista de cómo todo este recorrido va construyendo en nosotros categorías de pensamiento. Bueno, hasta aquí llegamos. Me despido hasta la próxima clase.